mano con algunos o la mayoría que no me conocen. Soy el profesor Omar Prince y la asignatura que dicto y está a mi responsabilidad, y en este ciclo vamos a estar acompañando aquí a la academia, es el curso de filosofía, ¿ya? Y de repente también vamos a trabajar con psicología en el presencial en las tardes, ¿ya? Sin embargo, la clase demostrativa que vamos a trabajar el día de hoy es la clase, es una clase demostrativa, un poco introductoria a la asignatura de filosofía, ¿ok? Adrián, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Adrián Achichuamán, ¿no? Así está. Correcto. Anaís Zacarías, buenas noches. También Brian, Chris, Edsen, Frida. Estoy leyendo los nombres de acá, si se han puesto con sus apelativos, algún seudónimo ahí, también igual los voy a saludar. Ya, Frida, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo está? Gina Marita, buenas noches. Grecia Casas, buenas noches. Jesús Gregorio, también buenas noches. También hay otro Jesús Simeón, buenas noches. Misael Emerson, buenas noches. Rosángela Ñaupari, buenas noches con cada uno de ustedes, señoritas jóvenes. Pueden encender sus micrófonos si desean participar, o también de repente pueden escribir al chat. Adrián Achichuamán está contestando. Camarena, buenas noches, hijo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Adrián? Espero estés bien y tengan una bonita noche, ¿ya? Misael Emerson, que también, ¿qué tal? Buenas noches con cada uno de ustedes. Espero que lo que vamos a trabajar el día de hoy sea un poco progresivo para nosotros y que nos sirva de repente para entrar un poquito a fondo a este mundo de la filosofía, ¿correcto? Frida, ¿qué tal? Buenas noches, Frida. ¿Quieres decir algo, hija? Puedes encender tu micrófono, Frida. Bien, vamos a continuar entonces, ¿ya? Voy a encender mi cámara para que me puedan conocer. Bueno, está aquí la camarita. Creo que tiene fondo, no tiene fondo, a ver. Sí, ¿no? ¿Logran ver, por favor? ¿Logran verme? Sí, manifiéstense, por favor. Sí, no es cierto. Buenas noches a todos. Soy el profesor Omar Prince. Me están conociendo aquí. Vamos a desarrollar el día de hoy una clase demostrativa de lo más o menos que es la filosofía, ¿ya? Entonces voy a empezar a compartir una diapositiva. Quiero que participen. Jesús, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Jesús. Frida, buenas noches. Están escribiendo al chat ellos. También pueden escribir, chicas jóvenes. La clase tiene que ser participativa, dinámica, sobre todo participativa. Den sus puntos de vista, de repente también sus criterios fundamentales que tienen sobre los temas que vamos a tratar el día de hoy. Ya el día de hoy es un tema un tanto controversial que he preparado para esta clase demostrativa. Es ¿qué les digo? Trata sobre la filosofía como una forma de concebir la realidad o concebir el mundo, ¿ya? Voy a compartir entonces acasito la diapositiva, ¿ya? Un ratito entonces. Vamos por aquí. Una ventana. Abrimos esta de aquí, ¿ya? Bien. Con esta diapo, ¿logran ver la diapositiva, chicos, chicas? ¿Logran ver la diapositiva? Sí, ¿no? Sí, espero que sí estén logrando ver. Entonces, con esta diapositiva vamos a trabajar el día de hoy la clase introductoria, ¿ya? O esta clase demostrativa de la asignatura de filosofía, ¿correcto? ¿Está bien, chicos, chicas? A ver, la niña Grecia está ahí. Sí, correcto. Brian, gracias por ese like. Gracias, Brian. Rosángela también espero que esté ahí. Edson, Adrián, Brian, Grecia, Jesús Gregorio también. Entonces, espero que estén todos participando. Ya vamos a participar de esta clasecita, ¿correcto? Bien, voy a partir con una frase que escribe Federico Engels en el libro Ludwig Feuerbach y el fin de la filosofía clásica alemana. En ese librito
Federico Engels dice, el problema fundamental de la filosofía, dice, está en determinar el carácter primario entre la idea y la materia, el espíritu o la naturaleza, el ser o el pensar. Eso es lo que afirma Federico Engels. Posiblemente, si es que no has indagado un poquito en la filosofía, posiblemente te va a ser un poco complejo entender esta frase de Engels, ¿ya? Sin embargo, Engels está preguntando, a ver, vamos a formular acá la pregunta. Vamos a participar, por favor, ¿ah? ¿Ya? A ver, ¿quiénes de los que están presentes aquí en esta sala creen en Dios? A ver, levante la mano todos los que creen en Dios o escriban el número 1 al chat, todos los que son creyentes, los que creen en Dios. A ver, empezamos. Ahí, por ahí ya están, por ahí ya están. Bien. Jesús, correcto, Jesús. ¿Quién es más? A ver. ¿Quién es más? Jesús, Misael, Frida, son creyentes. ¿Alguien más es creyente aquí? Nadie más, solamente 3. Entonces los demás se van a ir al infierno, pues no, porque estos, ahí está más, ya han aumentado. Anaís también, Grecia también. ¿Alguien más? Son como 10 en la sala de estudiantes, supongo 11, 12 estudiantes deben haber en sala. Entonces, a ver, ¿quiénes más aquí están? Son estos que van a ir al cielo. 2, 4, 5 van a ir al cielo, ¿ya? Ahorita te voy a mandar yo con Diosito, ¿ya? Ahí vas a estar feliz arriba, ¿ya? Entonces, ahí están los creyentes, ¿correcto? No está mal la creencia en lo divino. Sin embargo, cuando nosotros creemos en lo divino o también cuando no creemos, debemos tener fundamento en nuestras creencias. En nuestros pensamientos deben estar sostenidos por un marco teórico más o menos sólido, ¿ya? Entonces, gracias por la participación, Frida, Anaís, gracias, chicas. También gracias a los que han levantado la mano. Yo voy a suponer hipotéticamente que quienes no han levantado la mano no tienen el credo respecto a Dios, ¿no? O sea, no creen en Dios, algo así, ¿no es cierto? ¿Ya? Vamos. Misael, ¿crees o no crees, Misael, en Diosito, en Papalindo? ¿Crees o no crees, Misael? Frida también está levantando la manito. ¿Quieren participar, supongo, no? ¿O es porque por la pregunta si creen o no creen en Dios? A ver. Ya. Vamos a reflexionar bastante sobre este punto. Ya vamos a reflexionar bastante sobre este punto de aquí, ¿ya? Entonces, a ver. Aquí estamos. Uy, ¿dónde está? Aquí está la cosa. Bien, aquí está. El problema cardinal de la filosofía. Oye, chicos, chicas, una pregunta. ¿Alguna vez ustedes han escuchado esa pregunta? ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? ¿Sí? A ver, si te preguntara qué fue primero, el huevo o la gallina, ¿qué responderías? Rápido, a ver, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Escriban al chat o levanten su mano. Por ahí Edson dice, la gallina, profesor. Bien, Edson afirma que fue la gallina. A ver, ¿alguien algo más? A ver, Grecia, ¿qué dice? ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? Profesor, a mi punto de vista, primero fue el huevo, antes que la gallina. ¿Por qué Grecia habrá sido primero el huevo? Porque el huevo nació de la gallina o algo así, tengo entendido ya. Porque la gallina sale del huevo, pero el huevo de donde salió. Entonces, parece que es un problema sin respuesta, ¿no? Entonces, Jesús también me dice, profesor Pins, el huevo. Frida dice el huevo, correcto. Pero entonces, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Un amigo me decía, Prince, depende qué te gusta. Si te gusta la gallina. Exactamente no es así, ¿ya? No es así, no, Brian, no es en serio lo que estoy diciendo. Esto no debe generar carcajadas porque es una cuestión seria, ¿ya? Entonces, no, esto es una clase seria, es una clase muy seria, ¿ya? Entonces, lo que ocurre
es que cuando yo afirmo que fue primero el huevo o la gallina, es un tema un tanto, ¿qué te digo? Es un tema bastante difícil de responder. Es como que he visto en el TikTok esas cosas, ¿no? Preguntas sin respuestas, ¿no? Preguntas sin respuestas. Viene mi hijita y me dice, papá, ¿el jabón se cae al piso? ¿El jabón se ensucia o el piso se limpia? Casi le da un correazo, sinceramente, porque me está hablando cosas que no son un tanto adecuadas respecto al razonamiento, pues, ¿no? Entonces, algo así suena esa pregunta, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Entonces, arriba me dice, el huevo existía antes de la gallina, los dinosaurios. Entonces, pero si vamos allí ya sería, ¿qué fue primero, el huevo o el dinosaurio? Entonces, igual vamos a llegar a una cuestión controversial. Sin embargo, mis queridas amigas y mis amiguitos que afirman que creen en Dios, no creo que ellos estén afirmando que fue primero el huevo, ¿no? Porque en el capítulo 7 del Génesis bíblico, cuando empieza todo el acto de creación divina, ahí me afirma, dice que al sexto día, disculpen, el quinto día, creó Dios, dice, los peces y las aves. Eso dice la Biblia. El quinto día creó Dios los peces y las aves. Sí, correcto, el quinto día. Entonces la pregunta es, si la Biblia me está afirmando, y yo creo en Dios, si es que yo creo en Dios, y la Biblia me afirma que el quinto día creó Dios los peces y las aves, estoy entendiendo que Dios creó el cóndor, el oro, el jilguerito, el gorrión y también la gallina. Y es más, en líneas más abajo, la Biblia me dice que macho y hembra los creó. O sea, quiere decir que Dios estaba creando el cóndor macho, el cóndor hembra, el oro macho, el oro hembra y también el gallo y la gallina, se supone, pero no. Entonces, frente a ese marco teórico, yo debo comprender, o yo debería afirmar, si es que yo creyera en Dios, tendría que afirmar que primero fue la gallina. ¿No es cierto? ¿O está mal el razonamiento? A ver, ¿qué opinan, chicos y chicas lindas? A ver, ¿qué opinan? ¿Está bien el razonamiento o estamos mal? A ver, ¿qué opinan? ¿Se me oye? Criaturitas de Dios, ¿se me oye? Sí, profesor, se le escucha. Ah, ya, correcto. Es que como no hablan o no responden nada ni por el chat, yo quiero un dedito arriba, ojo, el pulgar, no el dedo medio, ¿ya? Dedito arriba, no vayan a sacar dedo medio. Aunque creo que aquí no hay dedo medio, ¿no? No, felizmente no hay dedo medio. Entonces, el dedito arriba, los que estén acá participando, ya por lo menos un like, pues, profesor, está bien el razonamiento. Ahora, basado en ese marco teórico, los que creen en Dios tienen que afirmar siempre que primero fue la gallina, dado ya la explicación bíblica que te di, ¿correcto? Bien. Ahora, eso es tener un marco teórico. Ahora, profesor Prince, y los que no creemos en Dios, ¿qué cosa deberíamos afirmar al respecto si fue primero el huevo o la gallina? A ver, ¿ustedes qué opinan? ¿Cómo respondería alguien que no cree en Dios esa pregunta? Profesor, creo que más se basarían en la teoría evolutiva, pues los que no creen en Dios. Claro, ¿y qué tenéis que responder, el huevo o la gallina? Según la teoría sería el huevo, porque desde la época de los dinosaurios, la época antigua. Ah, claro, ¿no? Ya en el terciario, en la etapa cuaternaria, bueno, pues es más, si nosotros vamos atrás, habrá sido primero el huevo, o, bueno, el dinosaurio, ¿no? Porque según la teoría evolucionista, las aves vienen de los reptiles. De los reptiles en la cadena evolutiva salieron los mamíferos y salieron las aves de los reptiles. Entonces, pues se supone que fue el dinosaurio, pero antes del dinosaurio había otro, ¿no? Y antes había otro, y otro, y otro, y otro, y así sucesivamente de una cadena evolutiva hasta atrás, hasta el principio, que la teoría darwiniana nos habla del carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo, que dieron origen a todo cuanto hay, que fue la primera forma de vida, según esa teoría, ¿no? Entonces, podríamos afirmar que bajo esa teoría podría ser el huevo circunstancialmente, dado que el huevo es una célula, y el ser humano y todos los seres vivos son un complejo de células. Entonces, primero fue lo simple, ¿no? Y luego lo complejo. Bajo ese principio, podríamos afirmar hipotéticamente que primero fue el huevo, aunque no es precisa la respuesta, ¿correcto? Bien. Sin embargo, algo así como esa pregunta
Surge aquí en la teoría de Federico Engels, y Engels se pregunta y dice, ¿cuál es el problema cardinal de la filosofía? Esa pregunta que está arribita. ¿Cuál es el problema fundamental de la filosofía? A ver, ¿qué nos dice la filosofía? ¿Cuál es el tema que la filosofía debe resolver? Entonces, Engels, en ese librito de Ludwig Feuerbach, nos dice que el problema que debe resolver la filosofía es determinar qué existió primero. ¿Qué existió en un principio? ¿No? La idea o la materia. El espíritu o la naturaleza. El ser o el pensar. Eso formula Engels. O sea, entonces, nosotros tenemos que responder qué existió en un principio, qué hubo en un principio. ¿Correcto? Si yo te pregunto, ¿qué existió en un principio? ¿Qué es lo que hubo primero? ¿Qué responderías? A ver, ¿qué responderían, chicos, chicas? A ver, si formulamos la pregunta, ¿qué existió primero? Frida nos dice aquí, profesor, buenas noches. ¿Dónde dice Frida? Pertenece a Roosevelt Piero Aylas Rodríguez. Bueno, no entiendo la pregunta, Frida. ¿Dónde dice Frida? Bueno, ahí dice Frida, pues. Frida Rodríguez. Yo leo Frida. Bueno. ¿Hay algún inconveniente? ¿Alguien ha entrado de repente con otro nombre? Y yo leo que dice Frida Rodríguez. Pero bueno, participen igual. De repente el nombre ni siquiera es tan importante, ¿ya? ¿Correcto? Bien. Eso me escribe Roosevelt Piero Aylas Rodríguez. Yo veo aquí un nombre con Frida Rodríguez. No sé si es esa, ¿ya? Pero bueno, vamos a continuar. Sí, profe, te entré con otro nombre. Ah, ya, sí, correcto, te entiendo, no hay problemas. Es que yo estoy leyendo los nombres que están ahí, de repente es tu hermana, tu mamá, alguien, entonces no hay inconveniente, ¿ya? Entonces tú eres Piero, Roosevelt Piero, ¿no es cierto? Ya, Roosevelt, ok, gracias. Entonces, pero vamos a responder la pregunta, ¿qué existió primero? ¿Qué fue lo que existió en un principio? ¿Qué responderían, chicos, chicas? A ver. ¿Qué responderían si formulamos la pregunta, ¿qué existió primero? ¿Alguien podría responder? A ver, vamos a imaginar. Primero doy mi punto de vista. Por ejemplo, yo, el profesor Omar Prince, yo soy materialista, ¿ya? Yo no acepto la teoría creacionista y tampoco creo en el Dios de los cristianos, ¿no? En ese Dios creador del mundo, del universo y esas cosas. Yo no acepto esa teoría como verdadera. Al contrario, niego y rechazo esa teoría como tal. Sin embargo, podemos coincidir en algo, los que creen y los que no creen en lo divino. Por ejemplo, yo puedo afirmar que en un principio la laguna de Paca no existía. Es más, puedo afirmar que en un principio no existían los árboles ni los cerros, no existían, pues, es más, el hombre mismo no existía. Es más, en un principio tampoco la tierra existía, ni el sol, ni la luna, ni las estrellas. Yo afirmo, ese principio estoy de acuerdo yo. Y yo supongo que ustedes que también creen en lo divino, aceptan esa teoría, o bueno, por lo menos lo que estoy afirmando lo aceptan como verdadero, ¿no es cierto? Pero entonces, si en un principio no había el hombre, ni el sol, ni la luna, ni las estrellas, ni la tierra, ni el agua, no había nada, ¿qué existió en un principio? ¿Qué hubo en un principio? A ver, ¿qué responderían, chicos, chicas? ¿Qué hubo en un principio? ¿Qué existió primerito? A ver. Y Edison dice, Edison dice, y ahí se abre la puerta a creencias, teorías del Big Bang, dioses, creadores, evolución, etcétera. Sí, correcto, Edson, tienes razón, o sea, ahí se abre la puerta a diferentes
concepciones del mundo. Ya esa la vamos a llamar que la filosofía justamente es una concepción del mundo. Pero justamente ahí va la pregunta. ¿Ustedes qué opinan? ¿Ustedes qué responderían a esa pregunta? Ya, se abrió la puerta. ¿Tú en cuál de esos lados estarías? Afirmando de que de repente, no sé, Zeus creó el universo, algo así, o Cronos y otras teorías más, o de repente Huiracocha, o también de repente Jehová, no sé, o sea, ¿cómo explicarías tú ese principio de todo? O sea, ¿qué existió en un principio? A ver, Edson dice, profesor, yo creo en el Big Bang, ¿correcto? O sea, Edson está afirmando de que él no acepta que un ser divino, Dios, entre comillas, fue el que hizo el universo, él construyó el universo, él es el creador del universo. Edson no acepta pues esa teoría de la creación, ¿correcto? Bien, a ver, ¿alguien más, chicas, chicos? A ver, participen, los escucho, los leo. Escriban, o si no, enciendan también sus micrófonos, ¿ya? A ver. ¿Qué opinan? Dios. Misael, él afirma de que él acepta la teoría de que Dios creó el universo y todo eso, ¿no es cierto? Bien, ok. Entonces, nosotros vamos a ir a estas dos tendencias. Aquí teóricamente vamos a responder, si nos formulan qué existió en un principio, Angel está diciendo dos cosas, la idea o la materia. Entonces, cuando yo voy al ámbito de la idea, dice aquí en la diapositiva, mira, ve, ¿qué es lo primario? ¿El espíritu o la naturaleza? ¿El mundo fue creado por Dios o existe desde toda una eternidad, desde siempre? O sea, ¿qué hubo en un principio? Entonces, para responder a esta pregunta surgen dos concepciones, chicos, chicas. Por un lado surge el idealismo que está aquí encontramos el idealismo, y por el otro lado surge el materialismo, que son dos formas de comprender la realidad, ¿correcto? Muy importante, ¿eh? Son dos formas de comprender la realidad, el idealismo y el materialismo. A ver, chicos, chicas, ¿de dónde vendrá la palabra idealista? ¿De dónde vendrá la palabra idealista o idealismo? A ver. ¿De dónde viene la palabra idealismo? ¿Algún comentario, algún concepto? A ver. Idea. Correcto, Jesús. Correcto, Jesús. Viene de la palabra idea. Misael también dice de idear, parte de su creencia, que se asume como verdadera. Ya, correcto, gracias. Sí, es cierto lo que dice también Misael. Aquí la palabra idealismo viene de la palabra idea. O sea, cuando nosotros nos preguntamos qué existió en un principio, los idealistas dicen que primero lo que existió fue la idea. Por eso se dice idealista. Ojo, muy importante también. Yo he escuchado hablar muchos chicos y chicas dicen idealismo. No es idealismo, porque no es idea, es idealismo, porque viene de la palabra idea. Idea y el término ismo. El término ismo significa reducción. O sea, los idealistas reducen todo a la idea. Correcto. Entonces, el idealismo afirma que en un principio fue la idea y que la idea produce a la materia. Según el idealismo, la idea produce materia. Correcto. Profesor Prince, dirían, ¿y la palabra materialismo? ¿Qué significa materialismo? A ver, ¿qué significará materialismo? ¿De dónde viene la palabra materialismo? De la materia, maestro. Ah, correcto, Grecia. Viene de la palabra materia. O sea, los materialistas, ¿qué afirman? Los materialistas dicen que primero es la materia y la materia produce idea. Ese es el materialismo, ¿correcto? El materialismo afirma que primero es la materia y que la materia produce idea. En cambio, el idealismo dice, no, señor. Primero es la idea
y la idea produce materia. A ver, ahora vamos nosotros. Tenemos que responder esto. Tenemos que responder todos, ¿ah? Por lo menos si es que no puedes, no tienes audio de repente, pero quiero que escriban al chat, ¿correcto? Ahora, para ti, ¿qué fue primero entonces? ¿La idea o la materia? ¿La idea produce materia o la materia produce idea? A ver, respondemos esa pregunta. ¿La idea produce materia o la materia produce idea? La materia, dice por ahí Brian. A ver. Misael dice primero la materia. Correcto, primero la materia. Brian también dice primero la materia. Edson dice la materia, profe. Ah, su macho, hay materialistas acá. Bien, entonces, a ver, ¿quién más? A ver, las chicas, ¿dónde están? ¿Las chicas son idealistas? Porque aquí hay 3 varones ya materialistas. 4, compiero. A ver. Gina también dice la materia produce a la idea, profesor. Primero es la materia, dice Gina también. Anaís también dice primero la materia. Oh, sí, mira, ve, aquí hay varios chicos y chicas materialistas. ¿Correcto? Hoy, gracias, se han dado cuenta, ¿no? Que son materialistas estas niñas. Ah, Gina, eres Luana. ¿Y quién es Gina, Luana? ¿Escucho? Ustedes están entrando con la cuenta de otros, ¿no? Sí, debe ser, depende, la hermana, la prima, mamá o no sé quién, pero entran con otras cuentas, dice. Creo que entró con otro nombre, pues sí, es lo más probable. Ah, my mom, correcto. My mother, supongo. O bueno, manan intindiquicho y en idioma extranjero, inglés no entiendo, ¿ya? Entonces, vamos aquí. Pero sin embargo, por ejemplo, Luana dice, profesor Prince, ella es idealista. Pues Luana afirma que primero es la idea. Bueno, Grecia, ¿no? Grecia afirma que primero es la idea. Grecia se convertiría en idealista. Ahora, vamos a ver en qué consiste el idealismo. Miren, si tú afirmas que primero fue la idea, estarás pensando que la idea ha producido materia, ¿correcto? ¿Sí? La idea ha producido materia. ¿Es posible que la idea produzca materia? A ver, ¿qué opina? ¿Es posible o será factible que la idea produzca materia? ¿Quién me hace un ejemplo, a ver, donde la idea produce materia? A ver, un caso, un ejemplo donde la idea produzca materia. ¿Alguien? Dice, profesor, un dato curioso. Profe, es que Platón creía que las ideas son primordiales. Claro, y es cierto lo que dice Edson. El filósofo Platón era un filósofo idealista. Y eso es cierto. Si nosotros vamos levantando un poquito y después dice, y Gina dice, bueno, Gina no es Gina, pues no, es Luana. Luana dice, sí es profesor, soy politeísta. O sea, Luana, ¿tú eres politeísta? ¿En cuántos dioses crees, Luana? Brian dice, Jesús nació por obra divina. A Brian obviamente se afirma que Jesús nació por obra divina, pero la pregunta es, no están respondiendo la pregunta si la idea produce materia. Entonces, si nosotros vamos a la teoría cristiana idealista, porque la teoría cristiana es una teoría idealista, y la Biblia dice que en un principio no había nada, y el Espíritu de Dios, y ahí viene, ¿no? ¿Qué fue en un principio? En un principio fue Dios, ¿ok? En un principio fue Dios. Según la doctrina cristiana, en un principio fue Dios. Y ese Dios, en un principio no había nada en el universo, y como estaba medio aburrido, cansado el Espíritu, dijo, hágase la luz. Y se hizo la luz. Hágase la tierra, y se hizo la tierra. Hágase las plantas, y se hicieron las plantas. O sea, ese espíritu fue creando
toda la materia existente. O como dice arriba, primero fue el espíritu y el espíritu ha creado a la naturaleza. Profesor Prince, una pregunta. ¿Y el espíritu qué cosa es? El espíritu es idea. Y la idea produce materia. ¿Ve? La idea divina, la idea de Dios o el espíritu va a producir a la materia. Eso en el plano del idealismo. O sea, afirmar de que Dios no es materia, ¿no es cierto, chicos, chicas? Dios no es materia. Dios es espíritu. Dios es idea. Y este espíritu de Dios, la idea divina, ha creado toda la materia existente en el universo, incluyendo al hombre, porque nosotros también somos la creación de Dios. Eso afirma la teoría idealista. ¿Correcto? Entonces la señorita Luana cree en Dios. ¿En Dios? No entiendo. ¿De qué Dios estás hablando, señorita Luana? Y también cree en Zeus, y también cree en Marte, y etcétera. Ya, bueno, pues, bueno. Qué interesante tu creencias, niña Luana. El espíritu es una idea de los creyentes. Claro, es que vamos a ver acá, es que en el plano de los creyentes, Edsen, el espíritu no está en la idea, el espíritu existe fuera de nosotros. Es como si dijéramos, no, Dios existe porque nosotros pensamos en Dios, o Dios existe fuera de este mundo, fuera de nosotros. Dios existe en el cielo, en el paraíso, según la doctrina de los cristianos, ¿ve? ¿Correcto? Grecia nos dice, maestro, pero también existe el idealismo de otro tipo. O sea, depende de la teoría, no solamente que la vida se creó de Dios. Claro, gracias, Grecia. ¿Y de qué otra forma sería, por ejemplo? ¿Y de qué otra forma de idealismo habría, Grecia? Te escucho o te leo en caso puedas escribirlo, por favor, ¿ya? Tú vas escribiendo y yo voy explicando. Entonces, quienes afirman que primero es la idea, en este caso Dios, y Dios es que es espíritu, Dios es idea, Dios ha creado toda la materia. En ese caso, todos los que acepten la existencia de Dios y afirmen que Dios ha creado todo el mundo, el cosmos, el universo, lo ha creado Dios, obviamente ellos serían unos idealistas. Pero como dijo tu compañera, el idealismo se divide en dos. ¿Y cuáles son esas dos formas del idealismo? Y aquí está, ¿ve? Y aquí está. Está el idealismo objetivo por un lado y por el otro lado está el idealismo subjetivo. O sea, están las dos formas de idealismo. El idealismo objetivo y el idealismo subjetivo. Prince, una preguntita me dirán. Y si yo pienso que Dios ha creado todo el cosmos, el universo, el mundo, Dios es el hacedor y el creador de todo, ¿esa teoría es idealista objetiva o es idealista subjetiva? A ver, ¿qué opina? ¿Será idealista objetiva o será idealista subjetiva? Objetiva. Objetiva, dice Jesús. A ver, si afirmamos que Dios es el creador del mundo, del universo, de que el Espíritu Divino ha creado a todo cuanto hay, incluyendo a nosotros mismos, ¿qué tipo de idealismo sería eso? A ver. Sería subjetiva porque está en cada una de la mente de las personas, depende de sus creencias. Gracias, Grecia, gracias. Lo que estás diciendo, Grecia, linda, me va a servir a mí para poder explicar esta partecita. A ver, primero vamos. Y Edson también dice subjetiva, vamos. ¿Tú sabes qué significa subjetivo y qué significa objetivo? Esta parte te voy a explicar solamente aquí, ni en las clases de filosofía yo explico esta partecita de acá, porque es un poco compleja, quiero que me entiendas, ¿ya? A ver, ¿qué es objetivo y qué es subjetivo? ¿Alguien puede? Usen ChatGPT, GTP, usen, por ejemplo, de repente, no sé, otras inteligencias artificiales también, si desean, ya, ayúdense con esas cositas. Y los que no, traten de procesar en el cerebro, ¿qué es objetivo y qué es subjetivo? A ver, los leo, los escucho. Ya. A ver, los que respondan se van a ganar grandes premios. A ver.
¿Qué es objetivo y qué es subjetivo? El subjetivo se basa en tu mente y el objetivo más que nada se basa en el idealismo, pero de la materia. Algo así leí. Gracias, gracias, Grecia. A la clase también ha entrado una tal Sofía. Sí, hace ratos vi que entró una chica Sofía. No hay, volvió a salir posiblemente la niña Sofía, ¿ya? Pero bueno, vamos a tomar lo que nos está afirmando la niña Grecia. Entonces, lo que dice la niña Grecia es cierto. A ver, aquí me han escrito al chat también. Dice, objetivo, que señala las cosas tal cual es. Ay, 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 correcto. Ya la cosa se va haciendo más precisa. Gracias, Misael, gracias. A ver, vamos. En la noticia hay un crítico de la prensa y dice, no le crean a la prensa, porque la prensa nos engaña. La información que nos da nunca es objetiva. Cuando dice que la información que nos da no es objetiva, ¿qué está diciendo esta persona? A ver, ¿qué está diciendo cuando dice que no es objetiva? Dice, a ver, bueno, y subjetivo, de ver, ¿qué me dice acá? Acá Edson escribe, ya, bueno, ha copiado del chat GPT, dice, ¿no? Algo objetivo es imparcial, basado en hechos, datos, o realidades que no dependen de opiniones o sentimientos personales. Ejemplo, el agua hierve a 100 grados Celsius. Es un hecho comprobable, correcto. Subjetivo, en cambio, dice, es algo subjetivo, depende de opiniones, emociones o puntos de vista personales. Ejemplo, el café es delicioso, es una opinión, puede variar de persona a persona. Bien, gracias por el ejemplo y gracias por preocuparte en usar la inteligencia artificial, ¿correcto? Gracias, criaturitas de Dios, ustedes van a ir al cielo. Lo que ha descrito Edson en lo que ha copiado y pegado es cierto, ¿ya? Vamos aquí. Voy a, si hubiera una pizarra acá, de repente de mejor manera podría escribírtelo, pero lo voy a decir en forma de discurso nada más. Atiende lo siguiente. La palabra objetivo viene de la palabra objeto, ¿correcto? Viene de la palabra objeto. Ejemplo, aquí tengo mi celular. ¿Logran ver mi celular? Sí, ¿no? Sí, ahí está el celular, correcto. Ahora, si es que ya ahí está su portadita, ¿ve? ¿Logran ver la portada del celular? Uy, no se ve, creo. Pero bueno, ahí está. Ahí está. Estas cositas ha pegado mi hijita aquí, ¿ve? ¿Correcto? Pero bueno, vamos a ver lo siguiente. Miren. Cuando una información es objetiva, cuando refleja el objeto tal como es. Cuando refleja el objeto tal como es. Pero si ya da una apreciación personal en función a sus gustos, preferencias, intereses, etcétera, incluso emociones, cóleras, iras, alegrías, esa información ya no es objetiva, esa información es subjetiva. Por ejemplo, incluso podemos modificar la información en función a nuestros intereses. Por ejemplo, yo recuerdo que una vez en las elecciones anteriores, cuando Alan García todavía, entre comillas, estaba vivo, decían, Alan García está alcanzando el 15% de las preferencias de votos. Eso decían las encuestas. Pero sin embargo, es más, a boca de urna, dice Alan García, ya había alcanzado buen porcentaje. Sin embargo, cuando salieron los resultados finales, el APRA con Alan García no había superado la valla electoral, no había superado el 5%. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la información es objetiva cuando refleja tal cual es la realidad. Pero si la altera la realidad en la información, si modifica, si tergiversa la información, esa información ya es subjetiva. Por ejemplo, si yo digo Prince usa lentes oscuros, ¿esa información es objetiva o subjetiva? Objetiva.
Bien, gracias, hijo, gracias. ¿Los demás qué opinan? Rápido. Objetiva, dice por ahí Edson. A ver. Objetiva, dice Brian. Claro, Prince usa lentes oscuro. Eso es una información objetiva. Porque es así. Si decimos, pero, por ejemplo, Prince es feo. No, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo que es objetivo? Objetivo, ¿no? Lo has dicho por molestar, ¿no? Ah, sí, molestosos son, ¿no? Claro. Pero, por ejemplo, mi hijita me dice, papito, eres lindo. Y tú dirías, ay, Prince, hijo es hijo, pues claro. Entonces, cuando tú dices ya si Prince es bonito o es feo, es simpático, es horrible, eso ya es una cuestión subjetiva. ¿Sabes por qué es subjetiva? Porque eso ya depende de cada sujeto. Edson, te escucho, Edson, te escucho. Claro, y Anaís dice, sí, profesor, eso es subjetivo, eso es subjetivo. Es como tú también, a ver, ¿tú eres bonito o feo? Entonces, por ejemplo, para muchos podría, pero para tu mamá eres bonito, ¿ya? No hay hijo feo para madre, pijo. Todo hijo para su mamá es bonito, ¿correcto? Aunque pueden haber mamás objetivas, ¿ah? Podría haber por ahí una mamá que sea objetiva. No, pues la verdad también, pues, mi hijito, pues, también, pues, no podemos negar la realidad. Entonces, puede decir la verdad de repente, ¿ya? Sin embargo, cuando obedece a opiniones, eso ya es subjetivo, ya, es subjetivo, ya. Entonces, cuando la prensa había modificado la información, había tergiversado la información, esa información que nos daba la prensa era una información subjetiva. ¿Por qué era una información subjetiva? Porque estaba basado en intereses de algunos grupos de poder. Correcto. Entonces, esa información es subjetiva. Una vez más, ¿cuándo es objetiva? Cuando refleja la realidad tal como es. Pero es subjetiva cuando esa información ya está siendo modificada por los intereses, gustos, preferencias, cóleras, iras, alegrías que se siente por el objeto. ¿Correcto? Entonces, vamos aquí. Objetivo también se olvida que todo lo que está fuera de ti, todo lo que está fuera de nosotros, que no depende ya de nuestra conciencia, es algo objetivo. Lo que no depende de tus gustos, tus preferencias, tus intereses, etcétera, lo que ya no depende de lo que está al margen de ti, lo que esté fuera de ti y existe al margen de ti, eso es objetivo. Correcto. Subjetivo es ya cuando depende de la persona, del sujeto, del individuo. Subjetivo viene de sujeto, objetivo viene de objeto. Los objetos existen fuera de nosotros e independientemente de nuestras conciencias. En cambio, lo subjetivo sí ya depende de mí, de mis gustos, mis preferencias, mis intereses, mis miedos, mis traumas, etc. Entonces, ahí ya un conocimiento sería subjetivo, ¿correcto? Pero volvamos nosotros al idealismo objetivo. Cuando digo que hay un idealismo objetivo, ¿qué me está diciendo? A ver, que hay una idea objetiva. O sea, hay una idea que está fuera de nosotros. ¿Habrá alguna idea fuera de nosotros? ¿Alguien aquí ha tenido experiencia de repente con una idea que está fuera de nosotros? No hay. Edson dice, no hay una idea que está fuera de nosotros. Pero los que creen en Dios afirman de que hay una idea, porque Dios no es materia, entonces lo que quedaría si Dios no es materia sería espíritu, idea. Dios existe en un mundo, fuera de nosotros, independientemente, es más, nosotros dependemos de Él, porque si Dios quiere que mueras mañana, mañana te mueres, es la voluntad de Dios, ¿correcto? Eso afirma esta teoría. Entonces, ¿Dios qué sería? ¿Una idea objetiva o Dios sería una idea subjetiva? A ver, ¿qué opinan? ¿Dios sería una idea objetiva o una idea subjetiva? A ver, escriban o los escucho, los leo. ¿Dios sería una idea objetiva o subjetiva?
Porque para empezar voy afirmando, Dios es una idea, Dios no es materia, Dios no es algo físico que tú puedes ver, agarrar, tocar, nada. Dios es una idea, ya, pero es una idea. ¿Sería una idea objetiva o subjetiva? A ver, ¿qué opinan? Los leo, Sí, los escucho. porque vive en tu cabeza. Y ya los que dicen objetivo ya estaría porque está en las culturas y eso, pero más que nada se basa en subjetivo, porque vive en tu cabeza. Correcto. Gracias, hija linda, gracias, gracias. ¿Quién más? A ver. Subjetivo, dice profe. Subjetivo, dice también Edson. A ver. Dios, ¿qué tipo de idea sería? ¿Objetiva o subjetiva? Dice que es subjetiva, profesor, dice, sería subjetiva porque es de acuerdo al criterio de cada uno. Bien, correcto. Sin embargo, la respuesta que ustedes estarían dando estaría mal. ¿Sabes por qué? Porque Dios, según, yo voy a basarme aquí en lo que dice la doctrina cristiana, estamos hablando de ese Dios del cristianismo. Es más, y los dioses también de otras culturas, porque según esa teoría, Dios no depende de mí. Dios no depende de mi conciencia. Dios existe fuera de mí y al margen de mi voluntad, porque si yo me muero, no muere Dios, ¿no? Dios existe independientemente de mi conciencia y mi voluntad. Por lo tanto, Dios no sería una idea subjetiva. Dios sería una idea objetiva, porque Dios existe al margen y fuera de mi voluntad, de mi conciencia, mi pensamiento, mis gustos, mis preferencias, mis miedos, mis temores, etc. O sea, Dios sería una idea objetiva. Profesor Prince, ¿y cómo sería entonces el idealismo subjetivo? Aquí vamos a trabajar, ¿ya? Para empezar, a ver. Los idealistas objetivos dicen que todo lo que existe y todo lo que ocurre lo ha creado Dios. El idealista objetivo afirma que todo lo que existe y todo lo que ocurre lo ha creado Dios. Eso según el idealismo objetivo. ¿Correcto? Objetiva, Dios. O sea, Dios ha hecho los cerros, las montañas, el agua, los bosques, los árboles, el sol, la luna, las estrellas, las nubes, el agua, y también Dios creó al hombre. Según esa teoría, Dios es el creador y el hacedor de todo el universo. ¿Correcto? O sea, todo lo que existe, existe gracias a Dios. Es más, pero aquí hay algo más preocupante. Los idealistas objetivos afirman que todo lo que te ocurre también depende de Dios. No hay algunos términos que dicen, recuerdan, acá hay una frasecita que dice, ¿cómo se llama? El término se me olvidó. Pero los idealistas objetivos entonces afirman que todo depende de Dios, todo lo que ocurre depende de Dios, ¿ya? Si mañana te matan, depende de Dios, si mañana pues vas a clase, depende de Dios, todo depende de Dios, ¿correcto? Eso afirma el idealismo objetivo. Sin embargo, va a surgir el idealismo subjetivo y dicen, no, disculpen, aquí no es la idea de Dios de nadie. Aquí todo depende del sujeto, o sea, de uno mismo, todo depende de ti. ¿Correcto? El mundo existe porque, bueno, se ha diseñado de ese modo. Es más, todo lo que existe, existe porque nosotros existimos. Te voy a hacer un ejemplito acá. A ver. ¿Quién estará de acuerdo con la frase que dice, el hombre es arquitecto de su propio destino? A ver, esa frase de que el hombre es arquitecto de su propio destino, ¿será idealismo, objetivo, subjetivo o materialismo? ¿Qué será? A ver. Sí, correcto, Anaís, correcto. Es un idealismo objetivo, ¿sabes por qué? Porque están afirmando de que de Dios depende todo. De Dios depende todo. ¿Ya? Pero si nosotros afirmamos la frase, el hombre es arquitecto de su propio destino, eso ya sería una tendencia del idealismo subjetivo.
porque está diciendo, todo depende de mí mismo, todo depende del sujeto, todo depende de la persona, del individuo. ¿Ve? Eso es el idealismo subjetivo. Si decimos que todo depende de mí, el hombre es arquitecto de su propio destino, eso es idealismo. En este caso, idealismo subjetivo, correcto. Pero los que afirman de que todas las cosas pasan por algo y que hay un destino, ellos serían idealistas objetivos. Correcto, chicos, chicas. Porque cuando decimos nosotros que el hombre es arquitecto de su propio destino, estamos afirmando la teoría de que yo hago todo. Vamos a hacer ejemplos concretos. A ver, supongamos que tú das tu examen a la universidad e ingresas. Y te dicen, señorita, ¿nos puede decir algunas preguntitas? ¿Qué nos tiene que decir usted de su ingreso a la universidad? ¿Qué dirías? Y hay personas que dicen, yo la verdad tengo que agradecer primero a Dios. Y agradecen a Dios. Pareciera que Dios ha dado el examen. O parece que Dios ha permitido que esa señorita tome el examen y apruebe e ingrese a la universidad. Pero vendrá el idealismo subjetivo y dice, no, señores, disculpen, dicen, no. No depende aquí de Dios, Señor, depende de uno mismo, depende de mi esfuerzo, mi sacrificio, mi dedicación, mi ahínco, mi trabajo, todo depende de uno mismo, ¿ve? El idealismo subjetivo afirma que todo depende del sujeto. En cambio, el idealismo objetivo afirma que todo viene de una idea superior. Podríamos llamarle Dios, ¿no? Dios, entidad suprema. Eso dice el idealismo objetivo y el idealismo subjetivo. Vamos. Chicas, jóvenes, ¿por qué decimos que, por ejemplo, según el idealismo objetivo, todo depende de Dios? ¿Por qué podemos decir todo depende de Dios? Porque se supone, es más, todo lo que ocurre depende de Dios. ¿Ah? ¿Sabes por qué? Porque según esa teoría, Dios sabe todo. Dios sabe el presente, Dios sabe el pasado y Dios sabe el futuro. Dios sabe el presente, el pasado y el futuro. Ahora, si Dios sabe el futuro, entonces Dios sabe cuándo vas a morir. Y Dios sabe si vas a ingresar o no a la universidad. Dios sabe cuántos hijos vas a tener. ¿Correcto? Ahora, por ejemplo, si nosotros afirmamos la tesis de que Dios sabe el futuro, por lo tanto ya hay un destino, Dios sabe cuándo vas a ingresar a la universidad y si es que vas a ingresar o no vas a ingresar. Dios sabe con quién te vas a casar. Una pregunta, ¿y eso va a pasar inevitablemente? Claro que va a pasar inevitablemente eso. Eso ya no puedes cambiarlo porque Dios sabe lo que va a pasar mañana y tú no puedes cambiar el mañana porque va a ocurrir inevitablemente. Eso es idealismo objetivo. En cambio, el idealismo subjetivo dice, no, señor, yo ingresé a la universidad gracias a mí mismo, a mi trabajo, mi ahínco, mi esmero, mi dedicación, mi sudor, mi pundonor. Todas esas cosas han influenciado para que, o sea, además cada hombre construye su destino. Cada hombre define su ser, cada uno define su futuro mañana más tarde. Si tú estudias, a ver, ¿de qué depende que seas un buen estudiante o un mal estudiante? Todo depende de ti mismo. En cambio, si le preguntamos al idealismo objetivo, el objetivo dirá, no, señor, depende de Dios. Nada escapa de la voluntad de Dios. Eso afirma el idealista objetivo. Sin embargo, chicas y chicos, acá hay una tercera tendencia. Se llama el materialismo. Y vamos a hablar del materialismo dialéctico, ¿ya? A ver, pero vamos por partes. Según ustedes, ¿quién tiene una mejor explicación del mundo? ¿El idealismo objetivo o el idealismo subjetivo? Para ustedes, ¿quién está mejor? ¿El idealismo objetivo o el idealismo subjetivo? A ver, Edson, te escucho. Te escucho, Edson. A Edson dice, profesor Pins, el idealismo objetivo. Objetivo.
O sea, ¿tú crees, Edsen? A ver, vamos a ver. ¿Que tu ingreso a la universidad depende de Dios? A ver, Edsen, ¿tú crees que tu ingreso a la universidad va a depender de Dios? Ah, correcto. Si es subjetivo, diríamos, depende de ti, pues depende de cada hombre, de cada sujeto, ¿ve? Ese es el subjetivo, ¿ah? No vayan a equivocarse ahí, ¿ya? El subjetivo dice todo depende de uno mismo, de la persona, del sujeto, una vez más, subjetivo viene de sujeto, eso te vas a recordar para la pregunta de examen, correcto. El idealismo subjetivo dice todo depende de uno mismo, querer es poder, el hombre es arquitecto de su propio destino. Esas tesis o esas afirmaciones son propios de un idealismo subjetivo, porque según ellos todo depende del mismo. Sin embargo, si le preguntamos al idealismo objetivo, ellos dicen, no, Dios, Señor, todo lo hace Dios. ¿Correcto? Bien, correcto. No te preocupes, te entiendo. Ahora, si nos ponemos a pensar un poco y decimos, claro, de Dios depende todo, es más, hay un predestino ya, ¿sí o no? ¿Existirá el predestino, chicos, chicas? Bien, acá hay una cosa importante, chicos, chicas. Si es que Dios hiciera el destino de los hombres, desde mi punto de vista y mi análisis, Dios sería el ser más abominable que podría existir. Desde mi razonara, ¿por qué Dios sería el ser más abominable que hay? Porque sería malo y sería injusto. Si todo lo que ocurre, ocurre gracias a Dios, entonces a esa niñita de 3 añitos que la ultrajaron sexualmente, la mataron y la mutilaron y sus partes, sus cuerpecitos la botaron por diferentes partes, se supone que ese destino de esa niña también la hizo Dios, ¿no? ¿Sí o no? A ver. Claro, los que creen en Dios van a decir que Dios sabía cómo iba a morir esa niña. Es más, esa muerte Dios ya lo había preparado para ella, eso. Es más, eso no podía cambiarse, eso era inevitable. ¿No es cierto? O sea, Dios sabe cuándo vas a morir. Y Dios sabe si vas a ingresar o no a la universidad. Y aquí Gina nos dice, profesor Prince, pero nuestras acciones pueden cambiar el resultado. No, ya, pues. Ya sería contradictorio, niña Gina. ¿Sabes por qué, niña, sería contradictorio? Es que, al fin y al cabo, Dios ya sabe si vas a cambiar o no vas a cambiar con tus acciones ese destino. Por ejemplo, en el caso de la niñita que te comento, ¿qué acción de ella podría cambiar ese destino si ya estaba destinado de ese modo? Además, si cambias o no cambias, de eso también sabe Dios, se supone, ¿no? Se supone que Dios también sabe sobre eso. Si vas a cambiar o no vas a cambiar, se supone que también sabe eso. Entonces, de ahí que afirmaría con todo, Luana, perdón, disculpa, Luana, no estoy muy atento a la situación. Entonces, yo no creo sinceramente de que haya un Dios que dirija mi vida y mi destino. Yo no puedo aceptar esa teoría. Una vez más, de aceptar eso, tendría que aceptar que es un ser malo. Y si existe un Dios, yo pienso, no creo que sea malo. No creo que sea malo, Luana. Ya, entonces, sin embargo, el idealismo subjetivo dice, Señor, no depende de Dios, depende de uno mismo, depende de la persona, su dedinco, su esmero, su trabajo, su dedicación, también su vagueza, también su falta de disciplina, de orden, porque total eso depende de cada uno, ¿no? Correcto. Ahora, profesor Prince, una pregunta. Y al respecto, ¿qué dice el materialismo? Ya acá vamos a ver el materialismo. El materialismo dice, no, disculpen, pero están equivocados, dice el materialismo. Concibe a la materia como factor primario, dice, ¿ve?
Los materialistas consideran que el ser determina el pensar. ¿Qué dirán los materialistas, por ejemplo, al respecto? ¿Qué afirman los materialistas al respecto? ¿Sabes qué afirman los materialistas al respecto, señoritas jóvenes? Dice lo siguiente los materialistas. Miren, dicen. A ver, vamos a hacer un ejemplito ya. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si la niña Grecia, el niño Brian, el niño Jesús y el niño Adrián salen de la academia y están yendo para sus casas? Y en eso están cruzando la pista y viene un carro a gran velocidad y mata a Grecia. Grecia está muerta en el asfalto. ¿Qué diría Brian si fuera idealista objetivo? A ver, ¿qué diría Brian si fuera idealista objetivo? Te escucho, Grecia. Que fue a manos de Dios, diría él, si fuera idealista objetivo. Claro, si fuera idealista objetivo, diría ya era su hora ya. Y era su hora. Es más, nadie muere en su víspera. Dios quiso que sea así. Más bien, recemos por su alma y que Dios lo tenga en su gloria. ¿Ve? Eso diría si fuera idealista objetivo. ¿Y qué pasaría si Jesús fuera idealista subjetivo? ¿Qué diría Jesús? Fue culpable el chofer o yo si estaba distraída, pues. Claro, aquí la que tiene la culpa de todo es Grecia y también quiere responder. Ella ya quería morirse y se murió. Para empezar, ella estaba distraída, ella no estaba atenta, ella cruzó corriendo, todo dependió de ella, señor. El hombre es arquitecto de su propio destino, para empezar. Aquí nada que Dios se lo llevó, Dios se lo recogió. No, dice Jesús. Aquí dependió de ella principalmente. Ella es la que determinó toda esta muerte. Es más, en recreo me decía la verdad, ya mi chico ha terminado conmigo y yo prefiero la muerte. Ahí está, pues mira, es más, estaba pensando en morir. Y todo está en uno mismo. No, nuestras ideas personales construyen la realidad. Eso diría, en este caso, Jesús, si fuera idealista subjetivo. ¿Y qué diría si fuera materialista? ¿Qué diría si fuera materialista? Es más, te voy a explicar acá qué diría él si fuera materialista dialéctico. Este materialista de acá, ¿ve? Acá está. ¿Qué diría si fuera materialista dialéctico? ¿Sabes qué dicen los materialistas dialécticos, chicas y chicas? Dicen que todo cuanto existe y que ocurre depende de las contradicciones. O vamos a decir nosotros, para entender más simple, depende de circunstancias. Primero, circunstancias subjetivas, las que dependen de cada sujeto. Y las contradicciones objetivas son las que ya no dependen de ti, las que ocurren fuera de tu voluntad. Ejemplo, en el ejemplo que te puse, ¿qué diría el materialista dialéctico? Diría, ¿sabes qué? ¿Por qué murió la niña Grecia? Primero, el semáforo estaba de color rojo. Grecia estaba distraída viendo el celular. Había llovido un poco. La pista estaba húmeda. Grecia no debió haber cruzado porque el semáforo estaba en luz roja. El carro que atropelló a Grecia venía con un movimiento rectilíneo uniformemente variado, incrementando su velocidad a 15 metros por segundo. El chofer no frenó a tiempo. La pista estaba húmeda, la llanta resbaló. El carro impactó en la par de la cadera Grecia y la botó 5 metros. A la altura que voló, cayó de cabeza, un traumatismo encefalocraneano, muerto, señor. Eso diría el materialista. Entonces, ¿quién de los tres crees que los hechos? A ver, el idealista objetivo ha explicado de una manera correcta lo que ocurrió allí, la causa de la muerte de Grecia. ¿El idealista subjetivo o el materialista? A ver, Grecia, ¿qué nos dices, Grecia?
No, maestro, le tenía una pregunta sobre el materialismo dialéctico. O sea, es donde se encuentra el constante cambio en la materia con la realidad, ¿verdad? Claro, o sea, sí, correcto, hija linda. El materialismo dialéctico dice, todo lo que existe es porque la materia está en constante cambio y transformación. Para empezar, el principio de todo es la materia. Ahora, esta materia está en constante cambio, dicen. Por ejemplo, el materialista no concibe que a ti te haya creado Dios. Es más, pero si yo digo, pero Prince, a mí sí me ha creado Dios, perdón, disculpe, tú eres el resultado de la acción física, sexual de tu padre y de tu madre. Y dirías, pero Diosito me ha creado en el vientre de mi mamá. No, tampoco Dios te ha creado en el vientre de tu mamá. Yo hasta donde puedo darme cuenta, cada uno de nosotros somos el producto de materia transformada, somos el producto de las proteínas, los carbohidratos, los azúcares, los vegetales que nos hemos ido comiendo hace 16, 17 años que debes tener tú. Eres un conjunto de transformación de materia, dice el materialismo. A ti no te ha creado nada ni nadie, sino eres transformación de materia. Ahora, lo que ocurre en el mundo, todo lo que ocurre en el mundo, ocurre gracias a estas contradicciones internas y externas. Tú no te moriste porque Diosito así lo quería, ¿no? Y tampoco te moriste porque tú querías morirte y ahí está, pues querer poder y todo está en uno mismo. No, no. La muerte de Grecia ocurrió por la forma como lo expliqué hace rato según el materialismo. Ahora, vamos a suponer otro ejemplito. El niño Adrián se encuentra mal. Está en su casa, postrado, no puede levantarse, tienen dolores corporales, dolores en el cuerpo fuerte. Y su mamá llama pues a la ambulancia, al SAMU. Y la ambulancia viene, se lo llevan a Adrián, que a un hospital, se lo llevan a una clínica, en la clínica la intervienen quirúrgicamente, y después de más o menos 6 horas de intervención quirúrgica, los médicos salen y dicen, señora, ¿sabes qué? La recuperación del niño Adrián es un éxito. La operación ha sido un éxito. El niño Adrián se salvó. ¿Qué diría el niño Adrián si fuera idealista objetivo? Que fue gracias a Dios que salió bien su operación. Correcto, Grecia, y diría, ¿sabes qué? Gracias a Dios yo estoy vivo, Dios me está dando una oportunidad más en mi vida. Y le preguntaríamos, pero niño Adrián, ¿ha sido Dios o los médicos? No, diría el niño Adrián, ha sido Dios, los médicos solamente han sido un instrumento de Dios. Mira lo que diría, para el niño Adrián no fueron los médicos los que lo salvaron, al fin y al cabo fue una decisión de Dios. Es más, Dios puede utilizar a cualquiera como instrumentos. Si fuera idealista subjetivo, ¿qué diría el niño Adrián de su recuperación de la operación? ¿Qué diría si fuera idealista subjetivo? A ver. ¿Qué diría el niño Adrián si fuera idealista subjetivo? Que todo fue gracias a los médicos o a los especialistas que estuvieron atendiendo lo más que nada en la cirugía. No, según el idealismo subjetivo no fueron los médicos. A ver, los escucho. Que fue gracias a Dios, no, que los médicos los salvaron, no, tampoco. Vamos, el idealismo subjetivo viene del sujeto, viene de él mismo. Perdón, disculpa, maestra, que está vivo gracias a él, porque él fue fuerte durante esa cirugía o algo así. Correcto, Grecia, esa es la respuesta correcta. Él diría, ¿sabes qué? Yo me enfrenté a la muerte, yo quise vivir, minuto a minuto, segundo a segundo, fue una lucha atroz contra la muerte, yo me aferré a la vida, yo quise vivir, puse todo de mí. ¿Ve? O sea, para el idealista subjetivo todo depende de uno mismo, todo depende de él. Gracias a mi esfuerzo, mi sacrificio. ¿Por qué dice, hoy señor, y no fueron los médicos? No. ¿Y la clínica no fue? No, ni la clínica ni los médicos. Fui yo mismo, yo me aferré a la vida. Yo luché contra la muerte. Yo le gané esta guerra a la muerte. ¿Y por qué dice eso? Sí, porque al costado mío había otra persona con mi misma enfermedad y ese murió, yo no morí. Si fueron los mismos médicos que lo operaron, si fue la misma clínica, si fueron las mismas tecnologías, etcétera. ¿Por qué él murió, yo no? Porque yo quise vivir. Yo me aferré a la vida. Yo luché contra la muerte. ¿Ve? O sea, el idealismo subjetivo afirma que todo lo ha hecho él. ¿Y qué diría el materialista?
El materialista diría, no, la verdad, pues el niño Adrián está vivo porque primero su operación no era complicada, era simple próstata, uno, además lo intervinieron a tiempo los médicos muy especializados, buenos urólogos, que lo intervinieron a él, es más, la clínica tenía tecnología de punta, todo eso se ha contribuido, es más, el niño Adrián también puso de él mismo, su alimentación estaba muy bien todavía, su sistema inmunológico resistió la operación, entonces todo eso se ha juntado para que la operación sea exitosa. Eso diría el materialista. ¿Quién ha explicado de mejor manera el mundo? ¿El idealista objetivo? ¿El idealista subjetivo? ¿O el materialista? Escriban, los leo. Los escucho. Ya se han dormido. Ya se han dormido. Profesor, disculpe, no lo escuché. ¿Podría repetir lo que estaba preguntando? Pregunté, ¿quién de los tres ha explicado mejor el hecho? ¿El idealista objetivo, el idealista subjetivo o el materialista? A ver, Luana, te escucho. A ver, Grecia. El materialista, porque te basa con hechos. El objetivo ya es una creencia que se da y el subjetivo ya es la mente de cada uno. Claro, correcto. Grecia tiene esa opinión, correcto. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Nadie más? Bien, chicos, chicas. Sí, pues en mi concepto también, pues el materialista tiene una explicación más real de la realidad, ¿correcto? Entonces, en filosofía, chicos, chicas, estas tres concepciones del mundo es muy importante. Por ejemplo, en examen te puede venir, ¿por qué el filósofo Platón era un idealista objetivo? Por ejemplo, Platón era un idealista objetivo. George Berkeley, por ejemplo, era un idealista subjetivo. Karl Marx es un filósofo materialista. Engels es un filósofo materialista, ¿no? Los sofistas eran subjetivistas, por ejemplo. Cuando dicen que los sofistas eran subjetivistas, tú tienes que entender. Por eso, el comprender estos tres conceptos, el idealismo objetivo, el idealismo subjetivo y el materialismo dialéctico, sobre todo, es tener ya cierta base fundamental para poder comprender la filosofía, chicos, chicas. ¿Ya? Esto ha sido una clase, bueno, pues una síntesis de lo que debe ser también de lo que vamos a tratar aquí en la academia. Nosotros vamos a hacer clases virtuales aquí en la Academia Maxwell, ¿no es cierto? Vamos a hacer clases virtuales, asimismo también vamos a estar presencialmente trabajando ya en Jauja. Ya yo voy a viajar de aquí hasta allá y pues vamos a hacer clases de filosofía y también de la psicología posiblemente. Hasta aquí queda mi participación, chicas y jóvenes. Ha sido un gusto trabajar con ustedes, los voy conociendo poco a poco y espero pues que nos acompañen también en este nuevo ciclo para prepararnos para un examen en el mes de agosto y también para el examen de primera selección quienes están en quinto año. Ya, hasta aquí ha sido mi participación, espero les haya servido. Conmigo será hasta otra oportunidad. Que tengan bonita noche cada uno de ustedes. Chao, nos vemos. Chao, Edsen, nos vemos. Cuídate mucho, que tengan bonita noche, estudien siempre, ¿ya? Gracias a todos, gracias. ¿Dónde están aquí? A ver, gracias Adrián, Anaí, los que han aguantado hasta el final, Brian, Cristian, Edsen, gracias, Gina. Bueno, aunque Gina creo que no es Gina, ¿no? Gina es ya me olvidé. Grecia, nos vemos, hasta otra oportunidad. Jesús también, hasta otra oportunidad, nos vemos, hasta luego, chao, nos vemos.